Libro de Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 16. Dice de esta forma: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y no caliente, o ni caliente, te vomitaré de mi boca. Repetimos el 16 de nuevo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor. Oramos. Dios y Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu inmensa misericordia. Señor, esta palabra está delante de ti. Rogamos que tú permitas que pueda llegar tal cual tú quieres, para gloria tuya, por Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. No solo yo entiendo que gran parte de la gente se pregunta, ¿por qué hay tanta gente mala en el mundo? Las fuerzas del orden se encargan de encerrar a los peores. En algunos lugares los matan, son condenados a muerte, pero sigue siendo el problema social más serio, debido a que este tipo de individuos se multiplica rápidamente, es como epidemia. Pero no solo son los criminales y perversos los malos, hay mucha gente mala en el mundo. Y los malos son como un parásito, se van reproduciendo fácilmente y crecen y afectan todas las áreas. Si no se combaten a tiempo, dañan todo el entorno. Es como cuando alguien por accidente tomó y a su sistema entró un parásito. Se multiplica rápidamente y va destruyéndolo todo y finalmente no queda nada. Entonces, ¿por qué esta gente subsiste a pesar de todo? Resisten todas las inclemencias y están latentes siempre en la sociedad. Van generando males, destrucción, miseria. Y nos llevan hacia una incertidumbre en ese andar de ellos. Son engendros del infierno para dañar. Muchos no lo saben. Pero yo no tengo que explicarle a usted sobre los malos. Usted sabe que hay mucha gente mala, cuyo corazón está inclinado siempre hacia lo peor, hacia dañar, hacia perturbar la paz de otros. Y esto lo vemos en todo tipo de reunión. Doquiera hay gente. Hay malos escondidos, pero hay malos. A veces no se quiere hablar de esto porque hay que decir palabras bonitas, cosas que llegue a la gente y lo haga sentir bien. Esto es como una voz de alerta frente a lo que estamos mirando. Es una voz de alerta frente a la incertidumbre que vive este mundo y que se agudiza a medida que pasa el tiempo. Una de mis grandes interrogantes a través de mi vida es por qué tanta gente corre tras esos individuos, esas personas perversas. ¿Por qué esos malos tienen tantos seguidores? Al bueno le cuesta encontrar quien lo siga. El malo tiene muchos seguidores, defensores. A veces el gobierno está de su parte, la justicia está de su parte, todos están de su parte. Ellos viven plácidamente regando su veneno por doquier. ¿Por qué la gente corre tras el engaño? ¿Qué sabor tiene el engaño que es tan atractivo, qué perfume tan arrollador o abrasador o encantador tiene el perverso que la gente lo sigue y le da su respaldo? ¿Por qué se rechaza la verdad y se acepta la mentira? ¿Por qué la verdad la gente trata de huirle, de estar distante, de no vivirla, no escucharla? No le agrada, no le gusta. Hay algo en la verdad que molesta a la gente. ¿Será que lo confronta con ellos mismos? ¿O será que no es tan dulce al paladar? Porque la mentira entra tan suave, se integra en el ser y se vive. Hay gente que la vive, pero la verdad cuesta.
y sufren aquellos que pregonan la verdad. Hay ofertas como las baratas, que son ofertas falsas, de poco valor, y la gente las arropa y las atesora, las guarda, porque se sienten cómodos con ellas. ¿Conoce usted cuando algo es bueno, cuando algo es malo, cuando alguien viene con una oferta dañina o cuando es bueno? A veces nos engañan porque caemos incautos por el desconocimiento de lo que es bueno o lo que es malo. Quien no sabe hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, pues cualquier cosa es bueno. Oye, eso es bueno. Puede ser el demonio, dicen eso es bueno. Pero hay quienes logran hacer diferencia. Disciernen entre una cosa y otra y saben lo que es bueno y lo que es malo, para no ser partícipe de lo destructivo, lo dañino. Las grandes masas corren tras la mentira, tras lo vano, lo que no trasciende. En esa locada carrera la gente va buscando las cosas que permanecen aquí porque la gente no quiere trascender, no quiere subir, se mantienen en su posición y prefieren la mentira a la verdad. Y hay tanta mentira en esta tierra, tanta falsedad, tanto engaño, tanta maldad. Y la gente no le teme a eso. Todo lo que gratifica al desorientado mundo o a la desorientada sociedad, la gente le corre atrás. Siempre que hay cierta gratificación. Puede que no me den nada, dicen ellos, pero yo me siento bien, me siento cómodo. Lo de Dios es como incómodo, como muy mandatorio, como que lastima al cuerpo. Nos gusta aquellas cosas que son agradables a los sentidos, que nos hacen sentir bien, y la gente corre tras aquellas cosas. Esto pasa tanto en el área secular como en el área espiritual. Porque a veces pensamos que son los seculares los que corren tras las fiestas, las francachelas, los momentos buenos, las celebraciones, pero también en el área espiritual hemos sido afectados con este tipo de flagelo, de ofertas perversas, malignas, engañosas. Muchas veces la gente la ve compleja, complicada y prefiere lo común, lo simple. Aquellas cosas que no mortifican mucho el espíritu, que les permiten avanzar. Y mucha gente van en la carrera de la vida avanzando, pero van dentro de un marco de situaciones provocadas por el grupo al cual pertenecen o al movimiento al cual se han integrado o a sus creencias, porque hay miles y miles de creencias, si no millones de creencias de individuos que han levantado ideologías y han logrado elevarse y arrastrar consigo cantidad de personas. Esta gente son las que llegan y han dominado el medio y controlan todo y tienen a su cargo el integrar más gente, conseguir incautos. En toda esfera de la vida hay engaño, en todo mover hay individuos fraudulentos, en toda organización, movimiento de personas, se integran individuos que van a traer mentira, engaño, maldad a la vida de los que allí están. Ahora, la maldad no siempre viene abierta, viene bien cubierta, bien escondida para que no se vea. Esto ha generado una sociedad apática, distanciada de Dios. El señor Russell hablando decía que las virtudes son el estorbo para aquellos que se alimentan de los mediocres. La mediocridad para mucha gente es un beneficio. Así que cuando aparece alguien que tenga virtud, ellos tratan de empujarlo, sacarlo del medio a fin de que esa mentira se prolifere y aquellas personas que viven la mediocridad, pues se mantengan hasta hundirse en el fango del nunca jamás. Nuestro tema: el precio de la mediocridad espiritual, incertidumbre eterna. Ese es el precio. Jamás se va a reivindicar, nunca cambiará una vez parta de este mundo. Por eso es importante ser
Personas capaces de discernir, tener visión, hacer diferencia y poder enfrentar a estos enemigos escondidos que se integran con facilidad a nuestro diario vivir. Los grandes movimientos se mueven bajo este flagelo: la incertidumbre que provoca el tener ese grupo de individuos mediocres que son los que siguen las voces que nada ofrecen. Mire, la mayoría de los grandes gobiernos o los gobiernos del mundo se mueven con este tipo de gente. Las grandes compañías del mundo se mueven con este tipo de gente. El mediocre es alguien que nunca alcanza un nivel alto. Es alguien cuya mente es muy pequeña y cuya capacidad de entender es bastante estrecha. El mediocre es alguien que nunca rebasa sus límites. Se queda ahí. Son los individuos que son necesarios para el gobierno, para los grandes idealistas, para ciertas instituciones. Son los que permiten que el mal se expanda. El mediocre es una maldición en medio de la sociedad. No avanza. Por eso aquellos que son brillantes son los que logran ver. A muchos no les gustan los brillantes, a los gobiernos no les gusta la gente que piensa mucho. Me gusta el que no piensa casi. Los religiosos no quieren pensantes, quieren personas que no piensen, porque el que no piensa es aquel que todo lo asimila. Son esponjas en medio de la sociedad. Y hay mucha gente que se ha dedicado a escuchar, a recibir lo que otro da y a vivir como el otro quiere. Van por el mundo viviendo la ignorancia, admirados por aquellos que lo elevan y lo hacen sentir a alguien. Pero ellos no son nadie. Son ignorantes, son mediocres. La mediocridad es el peor enemigo de la sociedad. Es lo que sucumbe al hombre en su miseria, en su vergüenza. Es lo que impide el avance. Es lo que detiene en la iglesia la bendición de Dios. Es lo que corroe el regalo de Dios. Es lo que no permite que la mano de Dios obre en la vida de la gente. El mediocre es aquel que no deja que la gloria de Dios se manifieste en los lugares. Es ruidoso, pero no lo permite. El mediocre en la sociedad es el que tiene atascada, trabada a la sociedad. El mediocre es el que impide que sus hijos avancen, que la sociedad salga del meollo de la oscuridad en la cual se encuentra. El mediocre es el que elige esos malos gobernantes, los malos dirigentes, los malos maestros. Todo lo que es malo, el mediocre está en el medio. Donde hay elección, busque que el mediocre es el primero que va a votar, porque vota por lo que no sirve. Es aquel que mantiene en la esclavitud de la ignorancia al que quiere avanzar. El mediocre es una maldición en este mundo, pero está ahí. Es el que le conviene a los grandes ejecutivos. Es el que le conviene a los explotadores. Es el que le conviene a los idealistas. Es el que le conviene a los gobiernos. El mediocre es el que sube al gobierno explotador, al gobierno corrupto. El mediocre es el que hace el trabajo para que luego el otro explote al pobre ciudadano. Así se mueve el mundo, así se mueve la sociedad dentro del marco del poder mediocre. Albert Einstein dijo: los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la ferocidad de mentes mediocres, porque no son tranquilos, no son pasivos. El mediocre es agresivo, se lanza, no se detiene. Es alguien que con facilidad ejecuta. El mediocre es un peligro andante y también espiritual. Frente a una muchedumbre, son los más elocuentes. Frente a cualquier situación son los que arman el lío, como dicen. Son aquellos que estallan, que crean las grandes turbas, que comienzan a protestar. Son los que tienen el conocimiento del bien y del mal. Son los que saben a dónde van. Son los mediocres. Están en todas partes, son una amenaza para todo. Todo falsante, todo mentiroso, todo aquel que no está a favor de la verdad, sino que esconde, tiene algo que esconder, necesita un mediocre o muchos mediocres para avanzar. Lo bueno se contamina cuando la mediocridad toma lugar.
Las iglesias se dañan cuando el mediocre está en el medio. Cuando usted tiene mediocres o cuando ciertos lugares donde se llama iglesia, ciertas reuniones donde son sociedades, ciertos grupos de gobierno o políticos son grupos para bien, doquier haya un grupo para una determinada causa, el mediocre se encarga de destruir. El mediocre es el que pone el sabor al mal en ese grupo. Por lo tanto, cada persona debe ser cauteloso en observar con quién trata, con quién comparte, con quién vive. Todos se ven amenazados. Los políticos, los falsos religiosos, los negociantes, los explotadores, los de vida fantástica o de fantasía o fantasiosa. Todos estos individuos necesitan al mediocre. Y ellos lo van creando y el mediocre se va levantando. Porque son los que van a promover, son los que le ponen el sabor al caldo. Y van llenando de incertidumbre, de duda. Son los primeros en agitar para hacer que el mal parezca bien. Y están en todo mover. La sociedad necesita producir mediocres para mantenerse en la condición que está. Lo que vemos hoy en esta sociedad y en el mundo es el resultado de la mediocridad. ¿Ve que un gobierno puede ser muy malo? Ese gobierno es malo, ese no gana otra vez. Y en las elecciones vuelve y gana. Y una vez, y dos veces, y tres veces. Porque el mediocre es una maldición. El mediocre es un ente diabólico usado por el mismo diablo para entrar en los medios y destruir. Provoca dolor, amargura, destruye familia, destruye vida. Destruye jóvenes, desde niños hasta pequeños, desde el vientre los saca. Son aquellos que dicen, no, la mujer es dueña de su cuerpo y hace con el cuerpo lo que quiere, pero ¿y la criatura que está dentro? Eso no importa, la mujer decide si lo tiene o no lo tiene. El mediocre es el que agita, el mediocre es el que dice, tú no tienes un género definido, tú decides cuál es tu género. El mediocre es el que tiene esta sociedad con la cabeza abajo. Está destruyendo al ser humano. Pero no se observa porque pasa simuladamente. ¿Sabe cómo escabullirse en medio de un mundo que no ve? Sin visión. El visionario es el que distingue al mediocre a distancia. Pero fíjense cómo es esto. El político lo conoce. El empresario lo conoce. Los grandes idealistas los conocen. Los explotadores conocen al mediocre y es su gente. Ellos son los creadores de la mediocridad para que esta gente nunca trascienda. Solo que nos traen tantos problemas. La Biblia le llama a estos individuos los tibios. Los tibios son peligrosos porque ni están aquí ni están allá. Están de ambos lados. Tanto están en el lado de los buenos como en el lado de los malos, pero no son ni frío ni caliente. Dice que el Señor ese tipo de personas los rechaza, los vomita, no los resiste. Esto Él no lo digiere, el Señor no digiere este tipo de gente. Son el marco social. Ellos producen más mediocres a fin de lograr sus ambiciones. Este indocto por cualquier basura social, por cualquier pasatiempo, vende lo que se llama su integridad, si es que hay, no tiene ninguna, pero venden el poquito que hay, que es hablar, es decir, es mentir. El mediocre seguidor de ideas de hombre es vomitado en la boca de Dios. El vómito de Dios es el mediocre. A ese es que se le llama el tibio y es lo que estamos leyendo. Ni son de un lado ni son del otro. Dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Son pura creación humana, dirigidos por el mismo enemigo. Y yo digo que más que creación humana, son creación satánica. Este mundo, este reino que le pertenece al diablo por ahora, está manipulado por él, dirigido por él. Y él hace con este mundo lo que bien le parece, hasta que Dios rescate a los suyos y venga el tiempo final. Muchos aprendieron de este mundo, no aprendieron nada de Dios. Abandonaron a Dios y todo lo de ellos está acá. Escorias de la vida. ¿Quién es el mediocre? Hay que definir el mediocre porque a veces uno no conoce bien el término. ¿Por qué le llamamos mediocre? Alguien que es mediocre es alguien que se queda por la mitad. Esta palabra de latín, mediocris, medius, medio,
ocris monte. Se queda en el medio del monte, no sube. El mediocre siempre está por la mitad. Pero él está en el meollo, él está tratando de mostrarle al mundo que él puede, pero él no puede. Y tenemos una sociedad llena de este tipo de gente. Peligrosa, dañina. Nunca llegaron, se quedaron por el medio. Y ese es el peligro que acecha la iglesia. Y esta es la advertencia que Dios le da a la iglesia en esta palabra leída. La iglesia no debe ser mediocre. Dios prefiere que sea frío, que no haya nada en él. Porque el mediocre es un engendro del mismo infierno. Ese que queda a la mitad es un peligro. Porque jamás hace nada que prospere, que progrese. Positivo. Calla cuando debe hablar y grita cuando debe callar. Es alguien que solo sigue ideas y va tras lo que su amo ha decidido que debe ser. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 15, dice: el ingenuo, que es el necio, cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. El prudente es el sabio. El prudente cuida sus pasos. El ingenuo es el mismo mediocre. Este no tiene cuenta de nada, no le importa nada. Va por la vida tomando todo lo que le brinda. Sirva o no sirva, porque no hace diferenciar. No sabe diferenciar entre una cosa y otra. La tendencia general de las cosas en el mundo siempre tienden a la mediocridad. Por más bonita que la vea y por lo bueno que se la pinten, tiende a lo mediocre. El poder supremo del hombre se basa en la mediocridad. Con esto logran escalar mucho más alto y sucumbir a otros dentro del fango que ellos promueven. Se prefiere que el individuo camine este camino, que las instituciones se muevan dentro de este flagelo, de que el individuo se integre a este estilo de vida, de modo que todos sean iguales. Mientras más mediocre hay, más grande se ensancha el espacio de aquellos que pretenden ser dueños del mundo. En los últimos tiempos ha habido un auge creciente de mediocridad, no solo en el área secular, sino en el área de la iglesia. La iglesia cristiana ha sufrido los embates más grandes de aquel entonces hasta este entonces. Y eso que la iglesia ha venido sufriendo desde mucho tiempo atrás, pero sufrió entre el bien y el mal. Sabíamos que el mal estaba allí, que el bien era el pueblo de Dios. Hoy día el asunto es mucho más difícil. El tibio entra y se multiplicó como hierba mala y está ahí lista para atacar. Y por abajo está que quema, destruye la planta que da frutos buenos y ha tomado el control en muchos lugares. El mediocre es un lamento, es un llanto, es el dolor de la iglesia, es la pelea de la iglesia, es el tormento de aquellos que luchan por tener un momento de paz delante del Señor. A ese tipo de gente Jesús le dice: no tienen lugar, los vomita de su boca. No tienen lugar en su reino. Son insuficientes, son pobres, son necios, son destructivos, son peligrosos. Son malos, tan malos como el peor de los perversos. No son buenos porque no llegan al nivel de santidad del bueno. El mediocre está entre el perverso y un poco más abajo del bueno. O sea que ni es bueno ni es tan malo, porque él pasa en la sociedad como alguien muy bueno. Ese es el que usted debe mantener en mente. Se llama el tibio. El tibio es altamente peligroso. Dios lo vomita. Y mucha de la gente va a decir: pero no está tan mal. Dios lo vomitó, apesta, no sirve, es nauseabundo. El necio hay que conocerlo. Este mediocre hay que sacarlo de nuestra lista, porque causa
daño. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13 y 14, Pablo nos da un aliento con sus palabras. Él decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejó atrás la simpleza, dejó atrás la mediocridad. Porque sabe que en las iglesias, créalo usted o no, se levantan gentes mediocres. Hay personas que no tienen una convicción clara, que no son genuinos en la fe, que son medio. El único problema con esto es que Dios no resiste a los que son medio. Esas tortas no volteadas, Dios no las resiste. O son o no son. Usted no será jamás cristiano si es medio. Yo soy bueno, ahí. Estoy tratando. Busco la forma. O es cristiano o no lo es. En la forma que es el cristianismo, con sus dificultades, tropiezos, tentaciones, tiempos de prueba o lo que sea. Pero usted es cristiano. El mediocre no vive eso. El mediocre busca su complacencia, busca el sentirse bien, busca la relajación espiritual, el estar tranquilo, busca tener lo que lo satisface. El mediocre es el que, si algo le amenaza, él crea su propio entorno y busca su gente y comienzan a crear lo que se llama la oposición para ellos vivir a la manera de ellos. Es en gran parte culpable de su condición por esa incapacidad de percibir la verdad. El mediocre no percibe la verdad. No entiende la diferencia entre el mal y el bien. Este tipo de gente da pena. Duele. El solo hecho de hablar de ellos da dolor. Porque no son parte de Dios, ni serán jamás parte de Dios. En el mundo hay dos tipos de mediocre, para que no confundamos esto. Está el mediocre de afuera, que es el que usan los políticos, los comerciantes, los de la televisión, los del cine. Toda la mediocridad lo usa el cine, los negocios, los comerciales, la televisión los usa para poder agarrar. Son la carnada para agarrar a los que no tienen visión. En la iglesia, y quiero enfatizar sobre lo de la iglesia, el mundo tiene su problema, ese es su problema. Sus gobiernos son sus gobiernos, su vida es su vida. Pero usted y yo tenemos un compromiso espiritual. Hemos renunciado a esa mediocridad de afuera, a ese tormento externo, y hemos venido al Señor. En el Señor o somos o no somos. Aquí no hay cuerda floja. Soy más o menos, estoy tratando. Usted o es o no es. Si usted es medio, usted es un mediocre. Si usted llegó a la mitad de la montaña, pero no ha logrado escalar, usted es un mediocre. Todo cristiano que vive en las dos aguas, tanto salado como dulce, es mediocre. Aquel que no es ni muy cristiano ni muy diablo, es un mediocre, no es nada. Hay que ser auténtico. En este camino, solo el auténtico es original. Lo demás es mediocridad. La mediocridad impide el crecimiento, estorba a otros, detiene la bendición de Dios. La mediocridad es el estorbo más grande que la iglesia tiene en los últimos tiempos. ¿Cómo enfrentarlo? Conocerlo es lo que nos hace a nosotros poder confrontar y derribar la mediocridad, huir de ella. Hay gente que se hace amigo de mediocre. El mediocre envenena fácilmente porque llega y te pinta un mundo bonito. Es como el político. Pongamos el ejemplo de afuera. No, que este gobierno es lo mejor que hay. Fulano, eso es lo mejor que hay. Mira, él me dio esto, me dio aquello. Usted porque no lo conoce bien, pero es un gobierno, pero ese hombre es íntegro, un perverso. Y en la iglesia pasa lo mismo. Te recomiendan todo lo mejor según ellos. Y van sembrando su cizaña perversa, malvada.
en la espiritualidad de otro. Esa espiritualidad se va decayendo en la vida de aquellos que logran tener ese contacto tan cerca o cercano con aquellas personas. Esos individuos deben estar fuera de su entorno. El mediocre no debe ser parte del entorno de un cristiano. No solo es una carnada social para su propio mal y la de los suyos, sino que espiritualmente va a destruir, va a calar, aniquila a los hermanos, destruye la fe de muchos. Es altamente peligroso, evítelo. Pero ¿cómo lo evita si no lo conoce? Hay algo en nosotros que está ahí, se llama discernimiento. Usted sabe discernir. Es un foquito que inmediatamente se prende. Todo sabio lo tiene. Y todo el que es de Dios es un sabio. El que no es de Dios no es sabio, pero el que es de Dios es sabio. Y sabe que hay un foco ahí. Inmediatamente, oye, aquí hay algo que no cuadra. Es en las palabras. Hay personas que tienen un palabrerío para convencer. Son buenos para ellos vender ideas. Y otros que son muy tontos para comprarlas. Entonces, confunden y llevan el mensaje donde no es. Y le presentan un cuadro donde Dios jamás dijo que pusiera nada. Y venden lo que Dios nunca mandó a vender. Espiritualmente son destructivos. Mandan gente al infierno porque ellos no tienen conocimiento, porque no les interesó conocer. El Señor no es cruel cuando dice yo los vomito. Jesús los vomita de su boca. No pasan al sistema porque contaminan el sistema. Es como un parásito que entra y destruye. Si el mediocre entra al cuerpo de Cristo, lo destruye. Es lo que ha pasado en los últimos años. La iglesia se ha fragmentado porque la mediocridad llegó. La mediocridad se hace pasar por cristiano, pero es el grupo que el diablo, al igual que los gobiernos y las grandes empresas o los empresarios, crea. Porque este grupo facilita el trabajo del perverso. Y en las iglesias, el diablo dijo, pero hay que llevarle al mediocre allí. Y el mediocre llega y nunca está conforme. Siempre tiene un problema. Crea sus propios grupos, sale, crea sus iglesias, tiene sus gente. Y hoy hay iglesias tan grandes de perversos que uno se queda asombrado. Pero pasa, y no es una crítica constante. Es lo que se vive, es la voz de advertencia. Esto no se escribió. Ah, no, pero eso fue para la Odisea, eso no es para mí, no, eso es para ti, iglesia. Para que tú veas la verdad. Para que no creas que todo el que dice santo, santo es bueno. Hay muchos santos, diablos, son están tan santos, pero son diablos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque si por desgracia caemos dentro de la mediocridad, ¿qué pasa? Dice la Biblia, Dios nos va a vomitar, nos va a rechazar. No los resiste. Hay que tener esto en cuenta para poder vivir la fe cristiana. Esta gente son discapacitados espirituales. Son gente que están mutilados espiritualmente. Nunca ellos son completos. El mediocre no es completo, está por mitad. Y tiene un problema, porque no hay prótesis espiritual para este tipo de gente. Son amputados por la eternidad. Un mediocre amputado jamás recibe una prótesis de Dios. Un frío de la calle viene y en su frialdad Dios lo toma, lo repara, lo hace, lo renueva, lo hace un hombre y una mujer nuevos. Lo capacita, lo coloca en su reino. El mediocre nunca trasciende, porque para él no hay prótesis. Se quedó en el camino. Va buscando, pero él sabe que no está bien. Él sabe cuál es su misión y lo que él hace. Algunos tal vez lo harán por ignorancia, pero la ignorancia no se toma como tal delante de Dios. Cada persona es responsable de su pecado. Hay los pecados de ignorancia y son pecados. Y hay pecados a sabiendas y son pecados también. La gente se porta mal y dice, no, yo no sabía. Mire, los ladrones siempre que lo llevan a prisión, la policía lo cacha, lo agarra o los agarra. Ah, yo no sabía. Y algunos dicen, no, ese no soy yo. Dice, pero mira, es tu rostro y tus huellas están ahí. No, pero yo nunca llegué a ese lugar. Yo no sé cómo consiguieron mis huellas allí. Así funciona el mediocre. Es lo más perverso que hay. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo es que esta gente llegó a la iglesia? ¿Y cómo es que el mediocre se introdujo en la iglesia? Porque la iglesia le faltó cautela. Porque la iglesia no entendió el mensaje. Porque Cristo no está en la vida de mucha gente. Si Jesucristo lo vomitó y Jesucristo vive en ti,
Cuando el mediocre entra, tú dices, oye, este es un mediocre. Si usted no entiende, no discierne entre el que es mediocre y el que es bueno, cualquier gloria a Dios le parece un gloria a Dios. Pero Dios no toma esa alabanza de boca del impío, del perverso, del tibio. Esto ni son malos, no, yo no mato, no robo, no hago nada, pero tampoco eres bueno. Entonces, no, yo estoy en el medio, ni de un lado ni del otro. Ese lo vomita Dios. Tibio. Esta gente van de mal en peor. Jamás llegarán a ningún lado. Son las malas hierbas que se meten en los lugares y destruyen. Son parásitos que amenazan al cuerpo de Cristo. Por cuanto son una amenaza, es que el Señor no los traga. No pasan de la boca para afuera. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos en el cuerpo. Los mediocres no son de la iglesia. Son gente que están distantes de la iglesia. Tratan de integrarse a ella, de engañar a los que están adentro, pero no son de adentro. Hoy día que tantos elementos extraños se han integrado a la iglesia, son tibios, mediocres espiritualmente. Usted oirá el mensaje muy bonito, oirá las canciones muy bonitas. Hay canciones hoy que son supuestamente cristianas, pero el mensaje no tiene nada de Dios, al contrario, es un mensaje que tiene al diablo metido por abajo. Porque hemos querido vender, es como el arma que el diablo ha utilizado en los últimos tiempos para llegar a la iglesia y penetrar y tratar de venderle su mentira. Y ahora todo tiene que ser como lo hacen afuera. Y la academia nos tiene que premiar por lo que hacemos. Y nuestras canciones tienen que parecerse a los de afuera. Y todo se parece a los de allá afuera. Y las celebridades son las más importantes dentro de las iglesias. Mediocridad. Aquí nadie es mayor que Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Hay predicadores que vienen y ocupan el lugar del Señor. Nadie ocupa el lugar del Señor. Hay hombres que son ellos los que se destacan y a Cristo lo tienen por allá a un lado. Son los milagreros, los grandes. Predico siempre en contra de esto, hermano. Habla en contra de la mediocridad. La Biblia dice que hay que sacarlo de nuestro medio. Debemos ser una iglesia o fría o caliente, pero no mediocre. Usted o es o no es. La mediocridad no funciona. Debe planificar su vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida espiritual? Porque el mediocre no tiene lugar en el reino de Dios. No importa que lo toque, no importa que brinque, no importa que usted alabe a Dios, es un mediocre. Si usted no le sirve de corazón a Dios, es mediocre. Y en lo social, si usted no conoce lo que es bueno y lo que es malo dentro del mundo en el cual vive, usted es un mediocre. Si usted es alguien que oye todo lo que le dicen y recibe todo lo que la sociedad le trae, es un mediocre. En este tiempo de la iglesia donde se han integrado tantos elementos extraños, todos estos individuos traen un mensaje distinto. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo traen? Lo traen porque encuentran oído, encuentran un campo donde la gente lo escucha y cosecha lo que ellos siembran. Es el desconocimiento. Es porque no sabemos diferenciar. No hay quien logre entender a este tipo de gente porque no tienen el discernidor encendido. Los mediocres son un problema social, pues son los que le hacen el daño a la sociedad que otros no pueden hacer. Esos cambios sociales que nunca llegan o que llegan para mal, eso lo hacen los perversos, los malos. No, nunca traen nada bueno. Son mensajeros del infierno, solo traen maldición. Se amilanan frente a los poderosos. Se ponen chiquititos porque ellos quieren encontrar algo. Los mediocres son la materia prima de los perversos. Buscan siempre agradar a sus jefes, a aquellos a quienes ellos les sirven. Son un peligro. No hablan. Este tipo de gente no tiene voz. Solo repite lo que dice el otro. El mediocre nunca habla por sí mismo. Va a repetir lo que escuchó. Y eso ha pasado con la iglesia. La iglesia repite lo que dijo tal predicador, habla como lo dijo el predicador mediocre y vive como vive el predicador mediocre. Todo lo que dice alguien, ellos lo asimilan y lo dicen. Y el reino es nuestro, sí, el reino es nuestro. Y queremos más bendiciones y más bendiciones. Todo lo que dice el mediocre, el cristiano llega y lo repite. Te estás enfriando, te estás entibiando, no enfriando, entibiando. Y cuando llegue a la tibieza, el Señor te vomita de su boca. A Cristo hay que vivirlo, a Cristo hay que integrarlo. Él debe ser el Señor. Él debe ser quien alimente nuestra vida.
debe ser nuestra razón. Es el calor, es la llama que enciende el fuego de aquel que le sirve a Él. Si no es así, hay problema. Si eso no pasa, estamos en el mismo nivel social. ¿Por qué hay tantos problemas en la sociedad? Por los mediocres. ¿Por qué se han integrado tantos elementos dañinos? Por los mediocres. ¿Por qué estos grupos raros han tomado fuerza? Por los mediocres. Todo lo que usted ve por la mediocridad. ¿Por qué el peligro de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes? ¿Por qué tanto? Por los mediocres. Los mediocres son los que inmediatamente están llenos de seguidores. Que una mujer puso algo allí, que ella estaba en una relación de 3 personas, que no sé qué diablo pasó allí. Y tiene 4 millones de seguidores en cuestión de 1 minuto. Entonces, ¿cómo fue que...? Y toda esa gente, ¿dónde estaban? Porque la gente tiene una tendencia al mal, a seguir al mediocre. El mediocre no sirve. Pero hay que conocerlo para rechazarlo. Si usted no lo conoce, usted va a ser un seguidor de aquel perverso. Esta gente jamás llegará a una altura, siempre estará abajo. Son los que reverencian al más fuerte, al más osado, al que ha trascendido. Si éste se encumbra, ellos se arrodillan y le sirven. Porque así son ellos. No saben discernir, no diferencian, no tienen ambición. El cristiano, mire, debe ser ambicioso. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero alcanzar la estatura de Cristo. Yo admiro a Pablo, un hombre de Dios. Admiro al cristiano del primer siglo que no le importó dar la vida por la causa. Admiro todo lo que tenga que ver con la lucha contra el pecado, contra el mal, contra lo degradante, lo sucio, lo feo. Yo admiro todo el que combate estas cosas. Ay, no, pero hoy estamos con un gozo y una cosa y queremos sentir lo que el mediocre siente. Nos están mutilando poco a poco, nos están cortando en pedazos. Acuérdense que no hay prótesis. Una vez te invalidas, te quedas inválido por la eternidad, Dios te vomita. No eres parte de Él. Hay que ser cauteloso. Esta gente tiene mucho problema, pero son la mayoría. Son la mayoría afuera y son la mayoría aquí. El día pasado hablaban de la iglesia que se cerraban y alguien decía, en Texas 400 iglesias se han cerrado. Más. Tantas iglesias, ¿sí? Entonces van y se conglomeran en una sola, en 2. Porque la gente sigue la mediocridad. ¿Qué oferta la mediocridad? Lo que no puede dar, lo que Dios no da no sirve. Pero la gente va a buscar lo mediocre. Porque me da lo que satisface este instinto carnal, material, fugaz, vano que tengo. Porque alimenta el instinto al ser humano. Cuando algo alimenta los instintos, no es de Dios. Porque lo de Dios duele, es espiritual. Es una negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El negarnos es la parte más difícil. Preferimos el mensaje del mediocre que nos eleva, nos quita el dolor, nos anestesia. Tranquilo allí, que lo tienes todo ahí. Que ya eres un vomitado. Tranquilito, que Jesús no te tiene. No escucharás la voz audible del diablo. Escuchará la voz carismática del mediocre, bonita del mediocre. Escuchará su forma de expresarte las cosas bonitas para que te sientas bien. Mediocridad. Lo tuyo es discernir qué es mediocre y qué no es mediocre. Es separar las cosas. Porque una vez caes dentro del vómito de Dios, no te devuelves jamás. Es por eso que el peor enemigo del cristiano es la mediocridad. No podemos seguir con el correr de la vida, el tiempo que nos resta, siguiendo a esta gente. Debemos abrir los ojos frente a la sociedad y frente a la espiritual para avanzar. Los mediocres son una necesidad para esta sociedad, son una necesidad para todo el mover social, son una necesidad para los espiritualmente fríos, son una necesidad para aquellos que no tienen a Jesús. El que no tiene a Jesús tiene un vacío. El mediocre es una necesidad para él. Y está llena.
Hoy día vemos que muchos grandes llamados cristianos, su oferta es de salud, de bienestar, de prosperidad, porque así funciona el mediocre. Y la gente anda comprando lo que éste vende para su desgracia. Han logrado dominar, han hecho fuerza. Permítame decirle que Jesús no necesita ese tipo de gente, ni al mediocre ni al que lo sigue. El que tomando el arado vuelve atrás, dice el Señor, no es digno de mí. O tú eres de Dios o no eres de Dios. Hoy queremos tomar el arado y volvernos, y tomamos y volver. No, es que no es digno. Una vez te vuelve, no eres digno. Tiene que tener una visión clara a quién le sigue y por qué le sigue. Tiene que diferenciar entre lo que es el Señor y lo que es el malo. Si tú quieres estar en las dos aguas, tú no vas a estar en las dos aguas, eres un mediocre. El mediocre es vomitado, da náusea, le cae mal al Señor. Es un parásito que destruye. Una vez llega el sistema, destruye. Y el sistema de mucha gente llamada cristiano se ha destruido. Hoy ellos no saben diferenciar entre una cosa y otra, porque están dañados, porque Dios los vomitó hace tiempo. Todavía estamos a tiempo de recapacitar, de evaluar las cosas, de tratar de no caer dentro de las trampas del diablo. Esta gente no es original, esta gente lo que hace es un simulacro. Hablan bonito, pero ellos no son eso que ellos dicen. Saben camuflar la mentira, saben vender la mentira, saben decirlo de forma bonita, que usted lo oiga, eso no es nada. Saben desmentir lo que para ellos no funcionó. Esta profecía no funcionó. ¿Sabe por qué no funcionó? Porque el Señor dijo que no iba a ser de ninguna manera. Claro, porque usted dijo que iba a pasar. El mediocre siempre tiene un mensaje que dar. Tengo un mensaje para esta nación. Dice Dios que esta nación de aquí va a florecer un nuevo cristianismo. De aquí saldrán los hombres más grandes de la fe. Y la nación va a cuesta abajo cada día peor y peor y peor. Y luego entonces les toca hablar y dice, ¿qué pasó? La nación se fue a pique. Vienen y se paran y dicen, dice el Señor, nunca tal cosa haga yo. El Señor dijo que cual Elí, hágame usted el favor, usted no dijo que el Señor iba a levantar y que todo el mundo se iba a arrodillar allí. Y la gente comenzó a temblar y a buscar y a escuchar y a tratar de comprar sus libros y de ayudarlo o de darle lo que ellos le dan, porque explotan y sacan todo el capital a la gente. Hermanos, hay que abrir los ojos. La iglesia de hoy, si no tiene visión, se quebranta. Quiero decirte que Jesús es el único amigo, es el único fiel, es el único sincero en lo que busca. Jesús es el que tiene la solución a esa necesidad profunda de tu alma. Jesús es el agua que sacia esa sed de tu vida. Jesús es el pan que sacia el hambre que tienes. Jesús es quien llena el vacío de tu vida. Fuera de Jesús nadie más lo puede hacer, porque todos ellos tienen un destino incierto, una incertidumbre eterna. Tienes a Jesús, hazlo tu Señor, habla con Él, escúchalo a Él, espera en Él. No, pero yo quiero una palabra profética hoy. El mediocre profeta te va a dar su profecía. Es diabólica, es perversa, destructiva. Cosas peligrosas se mueven dentro de ese ambiente. Este es un mundo que hay que conocerlo para poder moverse en él. Porque esto es de vida o muerte, pero no de muerte regular, de muerte eterna. Es un asunto de vida o muerte eterna. Si te juegas con la verdad, te pierdes. Y eso sí que es doloroso. Esta gente son apacentados por sus amos y siguen adelante avanzando, destruyendo. Y ya voy cerrando. Todo movimiento anticristiano ha encontrado en la mediocridad un aliado y viene a destruir de forma pasiva. El liberalismo teológico, el movimiento emergente, los liberales, el G12, los carismáticos, etcétera, etcétera. Todos han encontrado en el mediocre las fuerzas
que los han ido fortaleciendo a través del tiempo, ha ido pasando. Los mediocres son el equipo promocional del diablo, a través de ellos que promociona el diablo sus nuevas sendas a seguir. Esas sendas confusas que hoy la gente sigue. ¿Sabes cuánta gente alcanzó el G12? Son millones y millones de gente. Promocionado por los, ¿cómo se llama ellos? Los mediocres. ¿Sabes cuánta gente hay durmiendo en las iglesias? ¿Por qué razón? Por los mediocres. El diablo sabe trabajar a esta gente. Santiago le llamó de doble ánimo. Son gente de doble ánimo. Los mediocres son de doble ánimo. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, este es el antídoto. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué tanto inclinarse hacia aquellas cosas que no van? ¿Por qué darle la espalda al Señor y seguir creencias de mediocre? Ellos podrán tener todo, pero son mediocres. Los mediocres jamás trascienden. Razón por la que la sociedad o las sociedades jamás trascienden, también se quedan y van de mal en peor. Así va el mundo, de mal en peor. Ahora, si usted me dijera, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con usted en este punto porque la sociedad se ha progresado bastante. Nuestros hijos hoy están más seguros en las escuelas y en el medio que se envuelven hay seguridad. Aquí no nos secuestran niños, ni matan niños, ni abusan sexualmente a nadie. Aquí las mujeres tienen su derecho y todo el mundo. Si usted me dijera que la sociedad va bien, hay que se cuidan las criaturas antes de nacer y que todo está muy bien y que no hay diversidad de género y que todo está perfecto, entonces yo diría, bueno, pues me equivoqué. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Dice que esta gente está ahí. Ni frío ni caliente, ni de un lado ni del otro. Pura piedra de tropiezo para aquellos que le sirven a Dios. En el cristianismo no existen los mediocres. Eso téngalo presente. No hay cristiano mediocre. El cristiano o es frío o es caliente. Si es frío hay esperanza. Si es caliente está en el Señor. El cristiano tibio no es parte de Dios. Es vomitado por Dios. Usted podrá ir a la iglesia, estar en la iglesia. Usted no, el que es tibio. Pues miren que los acuso ahí. Pero no son parte del cuerpo de Cristo. No hay mediocre porque Jesús ya los vomitó. En el cuerpo de Cristo todos somos útiles. Estamos vivos, completos. Subimos la cumbre y estamos en la cumbre. Y allí izamos la bandera y proclamamos la victoria del cristiano en medio de este mundo. No importa lo que pase, usted es un vencedor. Y en Cristo, usted con la bandera en alto, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. El mediocre no llega a la cumbre, se queda en la mitad, en el medio. Y está arañando por llegar. Y va de un lado a otro, y va buscando creencias, y va buscando religiones, y va buscando personas con palabras, y va buscando a aquellos que también son mediocres y que lo arrastran hacia el mismo infierno. Dios lo vomita. Jesús no los quiere. No soy yo que no lo quiero. Jesús no lo quiere. Ah, no, pero él ama a todo el mundo. Usted es demasiado drástico con esto. Leímos la palabra. Esta gente tiene sus títulos, pero no sacan a nadie adelante. Tienen todos sus doctorados, pero no llevan a nadie a ningún lugar. Son mediocres. El mediocre no tiene nada del cual usted pueda sacar provecho. Tampoco tiene un mañana, pues usted no puede decir, bueno, pues tiene un mañana. Yo me estoy uniendo a alguien que tiene un futuro. No tiene un mañana. Pasa por este mundo sin pasar. Fue el camino de otro. ¿Sabe que los usan de camino? ¿Usted entendió lo que yo dije hace un ratito? El mediocre no tiene voz. Repite lo que el otro repite. Se somete con facilidad a su enemigo. No entiende su personalidad porque no tiene ninguna. No es definido. Es un ente indefinido.
Donde quiera que hay algo, allí va. A mí me da lástima ver tanta gente que una vez conoció supuestamente al Señor y hoy vive en la mediocridad cristiana, cuyo fin es llevar gente al infierno. Eso duele. Han sacado a Jesús y han colocado sus ideas. Hemos visto mucha gente que ha salido, inclusive de esta iglesia, y su misión es crear mediocridad. Son parásitos que se multiplican. Dios no está con ellos. No los vea. No le dé su tiempo al mediocre. Escuche el sabio. Dice, oirás al sabio y serás más sabio. Escucha al sabio. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué escuchar al que habla bagatela? ¿Por qué enfriarnos? ¿Por qué mediocrinarnos? No sé cómo decirlo espiritualmente. Con ese tipo de individuo y de mensaje. No escuche todo el mensaje que llegue. Porque la gente lo que trata es de distanciarlo de Dios, de hacerlo un tibio. ¿Qué pasa con el tibio? Dios lo vomita. No es parte de Dios. Nunca tendrá lugar en el reino de Dios. Esos son los que no van a estar nunca junto al Señor. Esta gente, en ellos no hay bondad, no piensan, no tienen mente propia. Simplemente acumulan ideas. Tienen un doloroso final. A ellos les espera un final bastante difícil. Primera de Pedro, capítulo 4, dos versículos de allí. Vamos a tomar el 17 en adelante. Dice el primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el final de los mediocres? Y el 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estemos en pie. Oramos. Dios y Señor, estamos delante de ti. Es una voz de alerta la que traes. Es un llamado que haces a tu pueblo. Jamás podremos por nosotros mismos salir adelante. Pero tú has permitido, oh Señor, que logremos avanzar en medio de esta guerra. Una guerra espiritual. Difícil. Con entes que confunden, que parecen fuego. Pero simplemente en ellos hay tibieza. Bendigo a este pueblo en tu nombre. Suplicando, Dios, tu presencia sea con cada uno de ellos. Para que tu sabiduría, oh Dios, brote. Para que puedan discernir por medio de tu Espíritu Santo y entender cuáles son las cosas que a ti te agradan y las que los falsos, los mediocres traen. Libera, oh Dios, nuestras vidas de toda cadena. Bendigo en esta hora cada vida en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.